para un. Yo voy con el MP40. Ay. Muy buenas noches, compañeros, Edith, Buenas Stephanie. noches, Muy Lice. buenas noches, bienvenidos. Un Buenas gusto noches, tenerles Liz. en clase. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias sociales. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos y aprendizaje tarea. Vamos a ver qué es lo que tenemos para la presente semana. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 2 de Estados Nacionales de América Latina, correspondientes al tema número 3, los cuales determinan los inicios de la vida independiente de México, Argentina, entre federalismo y centralismo, Brasil, del imperio a la república. Son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de este tema. Tienen el tipo de la tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones en cuanto al desarrollo de las actividades de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, para el desarrollo de esta actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. La presente actividad dice lo siguiente: responde a las siguientes preguntas. Primero, menciona los personajes más representativos de la independencia de México. Ya vamos a ir viendo y ustedes simplemente tienen que señalar los personajes más representativos y que desarrollaron dentro de la independencia de México. La siguiente actividad se menciona las diferencias entre federalismo y centralismo en Argentina. ¿Qué es federalismo? ¿Qué es centralismo? Eso tienen que un poco investigar también. La siguiente y última dice: realiza un breve resumen de la independencia de los países latinos. Tienen que hacer un pequeño resumen en relación a la independencia de los países latinos. Obviamente, cuando digo resumen, no me van a poner 3 líneas y se ha acabado. El resumen tiene que tener una extensión de por lo menos media hoja en el desarrollo de esta actividad, porque obviamente es un tema bastante largo. Así que ya les doy esa pauta en relación a esta actividad. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. De hecho, aquí ustedes pueden plegar cromos para aportar con imágenes al mensaje que ustedes quieren transmitir con el desarrollo de la tarea. Recuerden que la rotulación de la hoja es obligatorio. Aquí tienen un cuadro en el cual ustedes deben basarse para poder aplicar el rotulado de la hojita de trabajo previo al desarrollo de los temas que ustedes tienen de tarea para la presente semana. Recuerden también igual leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 2, temas los inicios de la vida independiente de México, Argentina, entre federalismo y centralismo, Brasil, el imperio a la república, correspondientes a la semana 3 del 10 de abril del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 10 de abril, la fecha límite de entrega será el 30 de abril, la fecha de publicación de las calificaciones de esta y todas las tareas correspondientes a la unidad 2 será el 5 de mayo del 2023. Así es que sigan desarrollando las actividades que ustedes tienen en su aula virtual. Por favor, compañeros, a ver, una aclaración nomás. Ahora que estamos nuevitos con ustedes aquí, antes de iniciar el desarrollo de las actividades, vamos a ver una actividad principal que, de acuerdo a las autoridades, están teniendo un poquito de dificultad, especialmente con la ubicación de los test.
Yo les voy a, ustedes pongan atención a su pantalla. Les voy a indicar cómo ustedes pueden acceder a los diferentes test. Test o examen es lo mismo, compañeros. Test o examen es lo mismo. Son sinónimos, significan lo mismo. Vamos a ver, ustedes son de noveno, ¿no es cierto? Vamos acá, pongo acceder, voy a mi aula virtual, voy a poner mi clave, voy a ingresar y me voy a ir a cualquiera. Vamos a ir a noveno, ciencias sociales, noveno mismo vamos a ir. Listo. Yo ya les había explicado esto al principio, ¿no es cierto? Ustedes, prácticamente aquí ustedes tienen el ingreso, donde tienen los banners publicitarios, donde dice Colegio de Bachillerato PCI Ebenecer y toda la información necesaria. Acá abajo dice Ciencias Sociales, noveno año lectivo general básica. Tenemos aquí los datos de los docentes que estamos interactuando como administradores de la plataforma. Aquí les damos la bienvenida, dice bienvenidos a Ciencias Sociales, tienen información pertinente. Ustedes aquí igual tienen mi número telefónico, ustedes pueden ver para que se puedan comunicar. Y a continuación tienen las siguientes actividades. Primerito tienen el módulo donde ustedes tienen cargado la información, el módulo donde vamos avanzando la tarea, los diferentes temas y tenemos una evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica ustedes ya debieron haberlo hecho. No tiene valoración alguna, no tiene una valoración en nota, pero sí nos permite ver en qué condiciones se encuentra de conocimientos del alumno. Ahora, para nosotros, prácticamente nosotros vemos que esta actividad está dividida en unidades. Ustedes van a tener 5 unidades durante este periodo lectivo. Eso quiere decir, van a tener 5 meses. Tenemos la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4, la unidad 5 y el examen final. Y tenemos un examen supletorio, que es todo lo que tenemos de acuerdo a la nueva ley. Ahora, para nosotros poder acceder a toda la información, las tareas, los videos, todo lo que necesitamos, ingresamos a cada uno de ellos. Lo mismo que voy a hacer en la unidad 1 es lo que va a suscitar también en la unidad 2. Vamos a la unidad número 1, es igualito. Simplemente se replica con temas diferentes. Una vez que dimos ingresar, aquí tenemos el foro. Primerito tenemos el foro, aquí dice foro 1, obviamente estamos en la unidad número 1, estamos el foro 1. Ustedes al dar clic aquí tienen que revisar una pregunta que se les plantea y dar contestación dentro de la misma plataforma. Aquí está dividido por semanas. Tenemos semana 1, semana número 2, semana número 3 y semana número 4, ni para que se pierda. Esto es una etiqueta donde está el tema que vamos a tratar y también la tarea en relación a la misma semana. Si nosotros vemos, regresamos un poquito más acá, la semana 1 tiene 3 temas, lo que nos vamos a ver, lo que ya hemos visto. Y la tarea número 1, que dice, aquí tenemos el material de apoyo, ya saben que es la materia. La materia está contenida en el material de apoyo. En cambio, la tarea 1, tema 1, aquí están las actividades que yo les voy presentando, el archivo de tareas. Al dar clic aquí se encuentra anidado ese archivo. Y tienen la clase explicativa. Esto van a tener por cada una de las semanas que vamos trabajando. Tenemos la semana 1, tenemos todas estas actividades. Semana número 2, tenemos las mismas actividades, obviamente, pero los mismos iconos, pero ya con las actividades correspondientes a la semana 2. Material de apoyo tema 2, tarea número 2, clase explicativa tema 2. Pasamos a la semana 3, material de apoyo 3, tarea número 3, clase explicativa 3. Pasamos a la semana última, la cuarta, material de apoyo del tema 4, la tarea número 4 y la clase explicativa número 4. Con la diferencia que aquí, en esta última semana, en la cuarta semana de todas las unidades que vamos a tener de aquí en adelante, al final va a estar esto que dice test, Ciencias Sociales, unidad 1. Y así va a estar de inglés, así va a estar el resto de asignaturas. El momento que den aquí siempre va a estar en la cuarta semana de todas las unidades. Va a estar al final el test. Para que este test es lo mismo. Aquí mismo dice, vean, cuestionario. Es un test. Ciencias sociales es un examen. Donde ustedes vean test, eso es un examen.
que ustedes tienen al dar clic aquí, acceden a las preguntas y pueden dar. Eso les doy como una introducción porque las autoridades dicen que han tenido bastante dificultad en cuanto a la realización, a la ubicación que han tenido los estudiantes, dificultades para acceder a estas pruebas que ustedes tienen al final de cada unidad. Así es que no sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud. De mi parte, no, Lisa, yo le cogí el tino de una. ¿Ya? Edith, no sé si tiene usted alguna inquietud o si le he podido ayudar con esta explicación. Sí, la verdad, Licen, no he entrado a dar ese test, porque no sabía que tenía que dar ese test. O sea que se tiene que dar cada mes, al final del mes. Exacto, cada mes al final del mes tiene que dar eso. Eso es obligatorio. Si usted no da Pero, si usted no da los test y empieza a tener un poquito de dificultades en cuanto al tratar de cumplir con el puntaje requerido para que usted pueda pasar. Así es que claro, usted ignoraba eso, pero sí puedo dar más. no puede dar nomás porque prácticamente en el grupo, imposible que no haya podido usted saber, porque en el grupo de WhatsApp les indicaron cuándo se abrían las pruebas, los test. Esos test son obligatorios, compañero. Y hay, Sí, justamente yo le inscribí a la secretaria de ese test, pero nunca me supo informar, entonces no es culpa tampoco en esto porque no me dio información más a fondo la secretaria. ya en todo caso, por esta vez se quedó sin dar, porque me imagino que ya se cerró definitivamente la aplicación en cuanto a la toma de estos exámenes, pero recuerde, obviamente este no es el último, usted tiene cuatro más adicionales y tiene que estar pendientes. Siempre, como yo les acabé de explicar, eso siempre va a estar ahí, siempre va a estar al final de cada unidad, a la cuarta semana, siempre va a estar ubicado el test y ese test sí es de obligación, tienen que dar obligatoriamente. ¿Sí? Ya, el primer mes me quedé sin dar entonces. Ya, ok. Entonces, de esa manera, creo que les he dado, creo que les he ayudado en relación al desarrollo de este test y también les voy a seguir ayudando, guiando también para que ustedes, obviamente, no pierdan puntaje, no pierdan, porque es importante. Si ustedes no cumplen el puntaje, van a tener dificultades. Y otra cosa que a mí también me van a hacer trabajar fuera del tiempo, me van a hacer trabajar en supletorios. Y recuerden que ahora ya no tienen remediales, no tienen de gracia, ahora solo tienen uno, que es el supletorio y si no cumplieron, marcharon. Pero yo sé que no les va a pasar eso. Un tropiezo no es una caída. Sigan adelante, sigan cumpliendo con las tareas, sigan cumpliendo efectivamente y obviamente tienen que presentar lo mejor posible las tareas para tratar de compensar esa nota que se quedó sin dar, de ese test que se quedó sin dar. Vamos, Listo, listo. Muchas gracias. ya, vamos a iniciar con el tema correspondiente a esta clase, que son los estados nacionales de América Latina. Aquí nosotros vamos a ver todos los procesos en cuanto a la conformación de los estados en América Latina, cómo se fueron desarrollando. Vamos a iniciar los inicios de la vida independiente de México. Iniciamos por el país del norte. Tras el corto imperio de Iturralde, en el año 1824 se promulgó la Constitución que creó la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Apareció entonces una de las figuras más polémicas del caudillismo latinoamericano, Antonio López de Santa Anna, durante el año 1794-1876, 11 veces presidente de México. A lo largo de su carrera política, tuvo los más diversos aliados, pues no le interesaban las ideologías ni el bienestar del pueblo, sino simplemente el poder. Sus malas decisiones repercutieron en grandes pérdidas territoriales. Benito Juárez, en cambio, durante el año 1806 y 1872, de profesión abogado y político de origen indígena zapoteca, y otros líderes liberales derrocaron a Santa Anna en el año de 1857. En cuanto a Juárez y la reforma liberal, vamos a ver qué se desarrolló durante esta época en cuanto a la conformación del Estado mexicano. Las leyes de reforma expedidas por el régimen liberal impulsaron la economía del libre mercado, establecieron la separación de la Iglesia y el Estado, fundamental para el desarrollo de todo Estado moderno.
la secularización de la educación y anularon los privilegios de las corporaciones, a las que se les quitó el derecho de poseer tierras. Entre estas corporaciones podemos mencionar a la iglesia, pero también a las comunidades indígenas que mantenían el control de vastos territorios. Benito Juárez fue un presidente sabio y apreciado por todo el pueblo, famoso por su doctrina en el cual menciona que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero tuvo que enfrentar este presidente nuevas guerras civiles con los conservadores y lo más grave, la invasión de 1862 del ejército de Napoleón III de Francia y la imposición de un emperador extranjero, el cual se le denominó Maximiliano I de Habsburgo. Él fue quien obviamente tomó el control de México en aquel tiempo. En cuanto a las sociedades latinoamericanas luego de la independencia, vamos a ver este pequeño extracto. La lucha por la independencia tuvo serias consecuencias para las naciones latinoamericanas, recién liberadas de la inmensa cantidad de muertos. Los países tenían que sumar la crisis económica producto de los años de caos agrícola y comercial y las grandes deudas con las que se comenzaba su vida de nación por la compra de armas y pertrechos para los distintos ejércitos independentistas. Prácticamente este tipo de deudas fueron justamente las que generaron lo que hoy tenemos la deuda, la famosa deuda externa, no solamente a nivel de los países latinoamericanos, sino también incluido el Ecuador. Fue una de las etapas bastante negativas, por no decir las etapas negras, en las cuales se le incorporó al Ecuador una gran cantidad de deuda externa y no se distribuyó de forma equitativa dentro de los procesos libertarios e independentistas que se desarrollaron. Por otro lado, la independencia no aseguró el fin de los conflictos, al contrario, las rivalidades regionales y las luchas políticas, sobre todo entre federalistas y centralistas y entre liberales y conservadores, desembocaron muchas veces en guerras civiles internas en cada uno de los estados. La gran mayoría de la población quedó marginada por su raza, por su pobreza, por el analfabetismo y sufrió las peores consecuencias de estos conflictos. Obviamente estaba incluso después de 1830, en la cual se firma la primera constitución, por ejemplo, aquí en el Ecuador, tuvo que haber pasado por lo menos unas 4 constituciones adicionales para que se tratara el tema fundamental, sobre todo de la educación, de la erradicación del analfabetismo, de la inclusión de los campesinos y sobre todo de la mujer, que hasta ese entonces tampoco, una vez establecido, determinado y estructurado el Estado, obviamente la mujer continuaba estando al margen de todos los procesos democráticos, no podía ingresar a las escuelas, no podía desarrollar actividades educativas, sino simplemente tenía que estar bajo las actividades de carácter doméstico. Por ello, el poder político en los nuevos países resultó débil y las raíces democráticas poco profundas. La preponderancia que habían alcanzado los ejércitos promovió a su vez el caudillismo, es decir, la ambición del mando de hombres fuertes, respaldados por las armas, que cuando alcanzaron el poder gobernaron despóticamente e intentaban eternizarse en el poder. Estos pasos iniciales no solo vacilantes, sino a veces bastante anárquicos y violentos, conspiraron para que no cuajara rápido el proceso de formación de los estados nacionales en toda Latinoamérica. No era solo un nombre y una constitución, había que crear un mercado nacional. Para esto se requería varias vías de comunicación, una moneda nacional mínimamente solvente y fronteras totalmente definidas, lo que a su vez generaría conflictos entre los distintos países. Por ejemplo, lo que nosotros vivimos desde el año 1999, el constante conflicto que nosotros tuvimos con nuestro vecino del sur, con el Perú. Prácticamente ese fue uno de los procesos que también obviamente nos llevó a agrandar las brechas de pobreza, porque todos los recursos del Estado tenían que estar constantemente redireccionados a los conflictos bélicos que nosotros obviamente enfrentábamos con nuestro vecino Perú.
En ese sentido, el gobierno republicano, con Juárez a la cabeza, retornando al tema de México, se había trasladado a San Luis Potosí, pero perseguido por los franceses, se estableció en el Paso del Norte. A partir de 1865, el ejército francés empezó a sufrir derrotas a manos de las guerrillas mexicanas, que comenzaron a abastecerse de armamento estadounidense. La retirada del ejército francés, que dejó solo a su aliado Maximiliano, precipitó la rendición de los conservadores y el fusilamiento del emperador en Santiago de Querétaro en el año de 1867. Juárez siguió en el poder con reelecciones sucesivas hasta su muerte en el año de 1872, el 18 de julio. Ocupó entonces la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando Lerdo intentó reelegirse, los partidos del general Porfirio Díaz se levantaron en armas y tras nuevas guerras civiles de 4 años, colocaron a Díaz en la presidencia de México en el año de 1876. Así comenzó el periodo conocido como Porfiriato, una dictadura de 35 años dentro del territorio mexicano. En este periodo, las leyes de reforma sirvieron para favorecer la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes, mientras inversionistas extranjeros se apoderaron de minas, petróleo, ferrocarril, textiles y plantaciones de azúcar dentro del territorio mexicano. Aparentemente el país prosperaba, pero a costa de la miseria de los campesinos, de los indígenas y de los pobres de las ciudades. Esta situación desataría la Revolución Mexicana que iniciaría en el año de 1910. Eso en cuanto a esta primera etapa de la formación del ejército mexicano. Otro de los eventos preponderantes también dentro de la formación de los estados latinoamericanos, podemos mencionar a Argentina. Argentina tuvo que luchar entre dos posiciones fundamentales, que fue el federalismo y también el centralismo. Vamos a ver cuáles son las características de este proceso de formación del Estado argentino. En este contexto, fuertes luchas entre federalistas y centralistas marcaron el inicio de la vida independiente argentina y continuaron durante el siglo XIX con estos procesos. En 1829 se eligió gobernante a Juan Manuel de Rosas, amado por sus seguidores y temido y odiado por sus opositores, quienes lo llamaron tirano y dictador. Lo cierto es que estuvo en el poder por más de 20 años, con facultades extraordinarias otorgadas por el legislativo o la legislatura provincial. Prácticamente, entonces, al hablar de facultades extraordinarias, es que tuvo un proceso de dictadura. Para ordenar el país contra la anarquía política, en el año de 1852 se presentó una constitución que integraba en un solo país a todas las regiones del antiguo Virreinato de La Plata, lo que provocó otra guerra civil. Bartolomé Mitre asumió el poder, seguido por Domingo Fausto Sarmiento, y ocurrió otra guerra civil, obviamente, en contra de este último mandatario. En el año de 1880, Buenos Aires fue declarado capital de la República. Mientras tanto, se había mantenido una guerra de exterminio contra los indios de las Pampas y el sur, cuyas tierras fueron ocupadas y colonizadas. Se fomentó activamente la inmigración europea, se construyeron líneas de ferrocarril, se promovió la agricultura y se establecieron el matrimonio civil y la educación laica. Eso quiere decir la educación gratuita. Es los avances en cuanto a esta primera etapa de la estructura o la conformación del Estado argentino. Brasil, del imperio a la república. Vamos a ver cuáles son las características en esta etapa. Tras 10 años de gobierno y desprestigiado por los reveses bélicos durante la guerra argentino-brasileño en la que perdió Uruguay, el emperador de Brasil, Pedro I, abdicó en el año de 1831. Tras gobiernos interinos ejercidos por regentes, su hijo Pedro II fue coronado emperador a los 14 años de edad. Gobernaría por 58 años, esto es, desde el año 1831 al año 1889.
lo que dio gran estabilidad a Brasil y le permitió extender sus fronteras hacia el interior y desarrollarse con exportaciones de azúcar, café y, sobre todo, ganadería. Y una temprana industrialización. La esclavitud solo se abolió hasta el año 1888, 40 años después de otros países sudamericanos. Eso quiere decir que Brasil fue el último país en declarar la libertad de los esclavos, la abolición de la esclavitud. En ese sentido, Pedro II fue depuesto en el año 1889 por un golpe militar republicano liderado por el general Deodoro da Fonseca. Desde 1889 hasta 1930, el gobierno fue una democracia constitucional que fomentó la inmigración especialmente de italianos y alemanes y el desarrollo del sur del país, pues la presidencia se alternaba entre los dominantes estados de Sao Paulo y de Minas Gerais. Esos son los estados en los cuales obviamente se establecieron todos los procesos libertarios. Pasamos de las dos potencias prácticamente económicas, los países más grandes del continente latinoamericano. Vamos a ver en general los procesos de conformación de los países andinos, cómo se fueron conformando como estados de diferentes países. Vamos a hacer un pequeño resumen general de todos estos procesos que se vinieron dando. Vamos a ver, los países andinos. Los primeros años de la vida independiente de la República Andina fueron de pobreza de las masas, dispersión política y guerras civiles. Aquí estudiaremos la historia de los 4 países, a excepción de Ecuador, que ya todos conocemos. Por ejemplo, Colombia, la primera de innumerables guerras civiles de este país, se inició en 1839 con el presidente liberal Márquez y duraría 4 años. En 1849, una epidemia de cólera mató a unas 20.000 personas de la costa atlántica. En el año 1851 se decretó la manumisión de los esclavos, dos constituciones liberales de 1853 y 1863, tras sendas guerras civiles, introdujeron el federalismo, el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, el voto popular directo para elegir congresistas y gobernadores, las libertades de expresión, imprenta, enseñanza, culto, asociación y empresa. La figura de descollante fue Tomás Cipriano de Mosquera, célebre por su posición anticlerial, pero el modelo federal liberal entró en crisis en el año 1870, dado el continuo choque de intereses entre los estados y la debilidad del gobierno central, que no podía realizar ni siquiera obras viales. Los intentos de reforma desembocaron en una nueva guerra civil que ganaron los conservadores, por lo que su constitución de 1886 abolió el federalismo, dio poder al gobierno central y reconoció como religión de Estado a la religión de Estado a la religión católica. Este predominio conservador en Colombia, conocido como la regeneración, duró hasta inicios del siglo XX. El auge del café, iniciado en 1850, produjo la colonización de Antioquía, capital Medellín. Esos son un pequeño avance en cuanto a los procesos que se vinieron desarrollando en suelo colombiano, todo lo que se fue desarrollando en cuanto a la formación de Colombia. Venezuela fue uno de los países igual de latinoamericanos que tuvo similares consecuencias características en cuanto a la formación y estructuración de su Estado. En este sentido, en el año de 1826, una rebelión liderada por el general José Antonio Páez mostró la inconformidad de los venezolanos con las intrigas de Santander. Con el pretexto de defender a Bolívar, se proclamó en noviembre de 1829 la separación de la Gran Colombia. En mayo de 1830 se instaló en Valencia el Congreso Constituyente. Así nació la República de Venezuela bajo la presidencia de Páez, líder del Partido Conservador conformado por jefes militares de la Guerra de Independencia, comerciantes y también de hacendados. Fue un gobierno prácticamente de los plenipotenciarios, de las personas que tenían poder económico.
Contra esta, a su vez, se levantó el general liberal federalista Antonio Guzmán Blanco, quien fue presidente en 3 periodos entre los años 1870 y 1888. Fueron gobiernos modernizadores que impulsaron la educación y la obra pública, sin abandonar una tendencia centralista y autoritaria que sometió a los caudillos regionales. Guzmán Blanco promovió el culto a Simón Bolívar como una estrategia para unir al país. Crespo fallecería en una batalla siendo presidente al mando de las tropas de gobierno contra otros sublevados. Tras un nuevo periodo de inestabilidad, el general Juan Vicente Gómez gobernó Venezuela con puño de hierro desde el año 1908 hasta su muerte en el año de 1935, una de las más largas dictaduras de la historia del continente sudamericano. Eso en cuanto a la historia de conformación de este gran estado venezolano. Pasamos a la siguiente etapa, Perú. Los primeros años de vida republicana de nuestro vecino Perú pasaron en luchas caudilleras entre militares para alcanzar el poder. De 1836 a 1839 existió la Confederación Peruano-Boliviana. Las pugnas entre caudillos continuaron hasta el primer gobierno constitucional del mariscal Ramón Castilla, quien pudo reestructurar y ordenar el Estado gracias a la avanzada economía generada por la exportación de guano. ¿Qué es el guano? Es prácticamente el excremento de las aves de las islas del litoral. Sin embargo, una guerra contra España y la derrota de la Guerra del Pacífico contra Chile dejaron al país en mala situación económica. Obviamente, toda guerra genera una inestabilidad política, una inestabilidad económica y obviamente el país entra en crisis. Esa es una de las etapas fundamentales negativas de todo conflicto bélico. Se inició un periodo llamado de reconstrucción nacional, pero que no reconoció la reactivación económica ni la paz política hasta el año de 1895, con la presidencia de Nicolás de Pierola, que favoreció a las clases altas y medias, mientras que al pueblo ya no soportaba graves carencias. Obviamente se les imponía grandes impuestos y obviamente se les unía en un relego de todas las actividades que se desarrollaban dentro del Estado. Y por último tenemos al Estado boliviano, cómo se fue conformando. Vamos a ver en esta última etapa cómo se desarrollaron estos procesos. El territorio del Alto Perú se constituyó en Estado independiente con el nombre de Bolivia, en homenaje al libertador Simón Bolívar, a quien se designó padre de la República y jefe supremo del Estado en el año de 1825. Bolívar agradeció estos honores, pero no aceptó la presidencia y designó para el cargo al general Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre gobernó hasta el año de 1828, cuando una serie de revueltas le hizo renunciar. Más tarde, en su homenaje, se cambiaría el nombre de la capital Chuquisaca por Sucre. En el año de 1829, la Asamblea Nacional nombró presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz, quien promovió la Confederación Peruano-Boliviana, un prometedor proyecto que fue destruido en el año de 1839 por la guerra que desataron Chile y Argentina. Sobrevino entonces un periodo de anarquía en el que ocuparon el poder, entre otros, José Miguel de Velasco, presidente en 4 diferentes oportunidades en el lapso de 20 años, y José Vallavián, durante los años 1841 a 1847, que ordenó al país, impulsó la minería y defendió a Bolivia de una nueva invasión por parte del Perú, en la batalla de Ingaví, en la que el presidente peruano Agustín Gamarra perdió la vida. La jefatura del Estado se reemplaza por sucesivos golpes militares. La política de Mariano Melgarejo durante el año 1864-1871, un gobernante arbitrario e ignorante, llevó a la pérdida de grandes territorios a manos de Brasil y también de Chile. La Guerra del Pacífico durante el año 1879-1883 hizo que Bolivia perdiera su salida al mar. Tras ella sí hubo un periodo de estabilidad democrático denominado la de la oligarquía conservadora liberal,
apoyada por la venta de la plata y del estaño que tenía Bolivia en sus minas, en su suelo, obviamente como uno de los minerales más costosos que le permitiría establecerse equilibrar el proceso económico dentro de la nación. De esta manera, nosotros hemos visto la evolución que han tenido los diferentes estados latinoamericanos, como han venido conformándose dentro de este lapso, este pequeño resumen que se les ha venido desarrollando desde México, desde la nación mexicana, hasta la última, hasta Bolivia, cómo se fueron conformando todos estos procesos de conformación de los diferentes estados. En base a la explicación que les ha proporcionado en clase, ustedes tienen la tarea que desarrollar para para esta semana que nosotros tenemos. Así es que les deseo suerte, sigan desarrollando, sigan entregando a tiempo y cualquier inquietud no duden en llamar a mi teléfono o escribir y encantado de la vida les podré solucionar alguna dificultad que tengan. Señoras y señores, me despido de todos ustedes, que tengan una feliz noche.